Rosario Murillo logró el control de la Corte Suprema de Justicia tras el desalojo de la oficina de la doctora Alba Luz Ramos al mediodía del martes. 100% Noticias supo que Ramos fue citada por Daniel Ortega y Rosario Murillo a una reunión en la Secretaría del FSLN. Ramos se encontraba en una reunión en su oficina en el Poder Judicial con varios jefes de área. Interrumpió la reunión y salió en su camioneta hacia la Secretaría. Fue ahí que el propio Daniel Ortega y Rosario Murillo le presentaron un dossier de documentos que supuestamente prueban la corrupción del secretario administrativo destituido, Berman Martínez, y que la vinculan porque ambos firmaban los documentos en la Corte. El argumento para sacar a Ramos de la Corte es corrupción, que fue recopilada por el grupo de Rosario Murillo como parte de la lucha de poder y que dejó ya sin poder defenderla a Daniel Ortega, supo 100% Noticias. La fuente indica que le pidió a Ramos irse para su casa. Se confirma que a su hija no le permitieron sacar sus pertenencias ni a una sobrina que trabajaba en el despacho. Un analista aseguró a 100% Noticias que Ramos prácticamente la dejarían sin una magistratura, no la van a detener ni enjuiciar, pero sí la dejarían con Nicaragua por cárcel, similar a la situación de la ex jefa policial Aminta Granera. La doctora Ramos quería seguir en el cargo por lo menos de magistrada. Ella se confió en septiembre de que las cosas se habían calmado, pues estuvo en los actos de aniversario del ejército y de la policía y hasta se saludó con Rosario Murillo. La fuente indica que la debilidad de Daniel Ortega es que se enfrenta a una Rosario Murillo con más poder. Viene una negociación en la que la vieja guardia como Bayardo Arce y Lenín Certa están respaldando a Ramos para que no la dejen presa y cierren cualquier proceso en su contra. La misma dictadura está cometiendo tantos errores, está centralizando el poder, porque en la medida que vos vas perdiendo confianza entre los que te rodean, entras en esa paranoia, en esa desconfianza, va cerrando el círculo y creo que en alguna manera estamos asistiendo a un desmoronamiento de los pilares principales que sostienen al régimen dentro de Nicaragua. El destierro de 12 sacerdotes nicaragüenses hacia el Vaticano por el régimen sandinista ha desatado denuncias internas y reacciones internacionales. El movimiento Espacio de Diálogo y Confluencias entre Actores Nicaragüenses sostiene que esta acción es como un boomerang que aumenta el desprecio del pueblo nicaragüense hacia la dictadura. Argumentan que la persecución a la libertad religiosa es un intento en vano para mantener el control social, eliminando el derecho a la libre expresión y práctica de la fe, con amenazas de cárcel o destierro. Esta represión se considera un caldo de cultivo para una nueva rebelión que crece en conversaciones privadas, redes sociales y actividades cívicas y creativas. El movimiento insta a la creatividad y la creación de redes para la resistencia y la protección, junto con una mayor presión internacional para socavar la tiranía. También respaldan la petición de nombrar al Monseñor Rolando Álvarez como cardenal de la Iglesia Católica. En medio de la adversidad, el movimiento mantiene su compromiso y llama a mantener la denuncia constante por la libertad de las personas presas. La comunidad judía en Nicaragua ha instado al dictador Daniel Ortega a respetar la libertad de culto y la integridad de los cementerios, después de que tumbas judías fueran vandalizadas y profanadas en un cementerio en Managua. La comunidad judía condenó estos actos y pidió al gobierno de Nicaragua que garantice la libertad religiosa y la seguridad de los cementerios y los judíos en Nicaragua. Se confirmó que el cementerio judío en Managua y el monumento Hanukia en la avenida Jerusalén también fueron profanados por individuos descritos como pro-palestinos. Estos actos se produjeron en el contexto del conflicto israelí-palestino, en el que Ortega expresó su solidaridad con la causa palestina. A pesar de que las tumbas profanadas se habían limpiado, quedaron manchas de pinturas rojas en el suelo. Opositores y periodistas destacaron la extrañeza de estos actos en un cementerio con vigilancia. El régimen de Nicaragua ha expresado su apoyo a la causa palestina y ha condenado la violencia en el conflicto israelí-palestino. Sabemos que estás dando lo mejor de vos para hacer tus sueños realidad. Por eso con Claro te conectamos a toda velocidad con tus Super Packs con todo. Actívalos desde 70 Córdobas marcando al asterisco 555 numeral opción 5.
La vicepresidenta sancionada Rosario Murillo anunció un reajuste salarial para empleados públicos que ganan menos de 40.000 córdobas al mes. Se estima que un total de 161.301 empleados recibirán el ajuste salarial. Los aumentos varían según el nivel de ingreso. Los que ganan hasta 10.000 córdobas al mes recibirán un aumento del 7%, lo que equivale a unos $19. Aquellos que ganan entre 10.000 y 20.000 córdobas al mes recibirán un aumento del 5%, mientras que los que ganan entre 20 y 30.000 córdobas al mes obtendrán un aumento del 4%, y los que ganan entre 30 y 40.000 córdobas al mes verán un aumento del 3%. El ajuste salarial será efectivo para el mes de noviembre. Estamos informando el día de hoy que a partir del mes de noviembre, según la instrucción que ha dado el presidente de la República, se realizará incremento, ajuste salarial a servidores públicos, todo el Estado nicaragüense y sobre todo a las trabajadoras y los trabajadores que devengan salarios. Estamos hablando de 161.301 servidores públicos con salarios de 40.000 córdobas hacia abajo. La cancelación arbitraria de la personería jurídica de la Orden Franciscana en Nicaragua no detuvo las actividades académicas en el Instituto San Francisco de Asís en Matagalpa. El Ministerio de Gobernación retiró el estatus legal de la compañía Orden de los Frailes Menores Franciscanos y confiscó sus bienes, alegando faltas de reporte de origen de fondos. A pesar de esta medida, los centros educativos de la Orden no fueron intervenidos y no se recibieron notificaciones de desalojo. La defensora de derechos humanos Aide Castillo destaca que la resistencia del pueblo nicaragüense continúa a pesar de las estrategias del régimen, y se ha convocado una jornada de oración por la libertad religiosa, en un contexto en el que se cuestiona la tolerancia a la oración y se promueve la unidad en apoyo a la liberación de Monseñor Rolando Álvarez, un obispo que se ha mantenido en Nicaragua en medio de la adversidad. El congresista Mike Johnson, aliado del expresidente estadounidense Donald Trump, fue elegido este miércoles líder de la Cámara de Representantes al lograr superar la división del Partido Republicano que ha provocado el caos parlamentario en las últimas semanas. Johnson era el cuarto republicano nominado en 2 semanas para suceder al también conservador Kevin McCarthy, destituido el 3 de octubre por una rebelión interna en su partido, y se alzó con el puesto de speaker en su primer intento en el Pleno. Johnson necesitaba hoy 215 respaldos y consiguió 220 sin oposición interna frente a los 209 de su contrincante, el líder de la minoría demócrata Hakeem Jeffries. Su candidatura se confirmó a última hora del martes después de que el anterior aspirante oficial, Tom Emmer, desistiera apenas horas después de ser designado por su partido, al constatar que no iba a tener los apoyos necesarios en todo el Pleno. La presidencia interina estaba hasta ahora en manos de Patrick McHenry, designado por McCarthy, pero sin un speaker no se pueden aprobar nuevas resoluciones o proyectos de ley en la Cámara Baja, y más en un momento en que está en el aire la aprobación de nueva ayuda militar para Ucrania e Israel o la negociación del presupuesto para el actual año fiscal.